Bienvenidos a Seiku. Hoy les presentamos la historia de Higinu, un joven que, tras sobrevivir a un accidente aéreo a los 8 años, fue forzado a convertirse en mercenario para sobrevivir. 10 años después, regresa a Corea para reunirse con su familia y enfrentar un nuevo campo de batalla, la escuela secundaria. ¿Podrá adaptarse a una vida normal o su pasado lo alcanzará? Comenzamos esta historia en el pasado del protagonista. Dos hombres atados conversan en la pinambre. Uno de ellos, con voz apagada, lamenta no haber podido salvar a su compañero. El otro lo consuela, diciéndole que no se preocupe, que la culpa es suya, porque por su causa terminaron así. Sus palabras quedan flotando en el aire hasta que unos pasos interrumpen la conversación. La puerta se abre con un golpe seco. Una figura imponente aparece, lanzando a otro prisionero al suelo. Uno de los cautivos lo reconoce de inmediato, es el sargento Kim. El prisionero grita con rabia, cabrón. Pero el recién llegado, hablando en un idioma desconocido, lo golpea en la cabeza con su arma y se marcha con una sonrisa burlona. Ahora son 3 hombres en esa lúgubre celda. El sargento Kim pregunta al teniente si está bien. El teniente asiente, pero su voz está cargada de preocupación. Pregunta por las otras tropas. El sargento admite que no sabe nada, que seguramente fueron arrastradas a otro lugar. Antes de poder hablar más, unos pasos retumban otra vez. La puerta se abre. El mismo hombre de antes entra. El teniente lo encara, preguntándole qué quiere esta vez. Pero sin responder, el hombre cae al suelo. En su lugar, aparece un encapuchado con la cabeza cubierta. Con voz firme, pregunta si él es el teniente Kang-Chan. El teniente, desconcertado, piensa que ese hombre es coreano. Es extraño, pero lo siente como un compatriota. El encapuchado revela que está allí para rescatarlo. Ordena que reúna a los demás y lo siga. Avanzan por un pasillo oscuro, lleno de cuerpos caídos. El teniente está impactado. Si había tantos hombres como no escucharon nada. Le pregunta al encapuchado quién es y cuántos lo acompañan. El hombre, sin detenerse, responde que no puede decirlo, que está solo. El teniente no puede creerlo. ¿De verdad hizo todo eso solo? ¿De verdad eliminó a todos esos enemigos en silencio? Siguen corriendo. De pronto, 2 hombres armados aparecen frente a ellos. El teniente sabe que deben atacar primero, pero antes de que actúe, el encapuchado se lanza. De un solo golpe, derriba a uno con un puñetazo en la mandíbula. Al otro, le clava un cuchillo con precisión mortal. El grupo queda en shock. En un instante, se llevó a 2 hombres. El encapuchado les ordena aumentar el ritmo, que él se encargará de los enemigos y que solo disparen si es necesario. Continúan corriendo. Cada vez que aparece un enemigo, el encapuchado lo elimina con una facilidad aterradora. El teniente no puede dejar de pensar, es un monstruo. Salen del túnel. El encapuchado les pide que se detengan un momento. El teniente, intrigado, pregunta por qué. Mira a sus compañeros y ve que están agotados, casi sin fuerzas. El teniente reflexiona, estaba tan concentrado que no se dio cuenta. Mientras tanto, el encapuchado parecía moverse sin sentido, pero ahora entiende que todo estaba planeado. Black Pupils, un nombre extraño, torpe en coreano, pero cargado de dramatismo. El teniente pregunta si es coreano. El encapuchado no responde, solo dice que el tiempo se acabó. Siguen avanzando y encuentran a los demás miembros del pelotón. Les preguntan qué ocurrió. Uno responde que el encapuchado lo salvó. El encapuchado les explica que deben separarse. Si siguen al suroeste, habrá aliados esperándolos. El teniente lo agradece con sinceridad. El encapuchado responde que solo está cumpliendo una petición. El teniente lo mira con respeto y extiende la mano, pero antes de que pueda estrecharla, un disparo corta el aire. Todos al suelo, grita el encapuchado. Todo se sumerge en la oscuridad. El teniente abre los ojos, aturdido, con sangre corriendo por su frente. Busca a sus compañeros, confirmando que están bien, pero el sonido de los disparos no se detiene. Mira hacia el origen del ruido y ve al encapuchado peleando sin descanso. El teniente se queda sin aliento. Ese chico es solo un adolescente. 6 meses después, en un colegio tranquilo, los estudiantes presentan a un nuevo compañero, Uijin. En otro plano vemos a una chica pensando para sí misma que seguramente su oppa está en clase ahora mismo, y vemos a 3 chicas hablar del nuevo estudiante de último año, que es muy guapo, mientras la chica piensa nuevamente que sí es su oppa.
mientras piensa que quien hubiera imaginado que el Oppa que creyó que murió con sus padres en un accidente regresaría 10 años después. Pasamos a ver a un anciano llorando, diciéndole que de verdad está vivo y lo abraza, mientras la chica se pregunta si él es su Oppa. Él la mira y le sonríe y le dice, así que eres Dayun. Pero sus pensamientos son interrumpidos por alguien que está gritando su nombre. Hey, Dayun. Las chicas, molestas, le dicen idiota que cuántas veces tienen que llamarla. Dayun se disculpa, diciendo que está distraída. La rubia le dice que le dé su ropa de gimnasia. Dayun le dice que si se lo presta, que se va a poner ella después. La rubia sonríe de manera burlona y le pega, mientras le dice que porque la contradice, que la dejaron en paz un rato y ya perdió el toque. Le pregunta si quiere acabar golpeada y llorando enfrente de todos otra vez. Y Dayun se queda callada, volteando la mirada. Pasamos de nuevo a ver al protagonista. La profesora le dice que vaya y coja asiento. Le Hae-jun, que es uno de sus compañeros, piensa que le ven a esa mierdicita, a él le parece muy patético. Otro compañero lo llama por su nombre, como diciéndole algo, mientras Le Hae-jun piensa que está caminando muy tranquilamente. Debería probar un poco de humildad ese día y le intenta poner el pie, pero el prota se detiene. Le Hae-jun, enojado, piensa que lo calculó perfectamente. El prota lo mira y Le Hae-jun le pregunta que por qué cojones lo está mirando. El prota continúa mirándolo mientras recuerda una conversación. Hee-jin escucha atentamente: cuando vayas a Corea evita las peleas a toda costa. El prota piensa que ya lo sabe, porque se metería en una pelea cuando su información sobre el lugar es escasa, que no tiene información para moverse de manera imprudente, que no va a morir como cierto novato. Continúa el prota: teniente, soy un profesional que vivió en el campo de batalla durante años. El teniente lo detiene y le dice que esa no es la razón por la que se lo está diciendo, mientras piensa que se lo dice porque está preocupado por su oponente. Termina el recuerdo del prota. Le Hae-jun le pregunta que por qué lo mira, gilipollas. El prota continúa mirándolo, pero la maestra lo interrumpe y le pregunta que por qué se queda quieto de repente. El prota se disculpa y va hacia su asiento, mientras Le Hae-jun dice que está asustado de cojones, que no vale nada. El prota se sienta y la profe le dice a Park Jong-chan que se ocupe del que está sentado a su lado. Park Jong-chan se presenta con nuestro protagonista y le dice que si dijo que su nombre era Ui-jin. El prota le dice que sí. Park Jong-chan se inclina un poco y dice que debe haberlo sorprendido, que acaba de ver a Le Hae-jun cazarle el pie. Le explica que ese es Le Hae-jun y el que está detrás de él es Tuyuk-jin, y le advierte que tenga cuidado con esos dos. El prota le agradece, mientras Park Jong-chan piensa que parece un buen tipo. Comienza la clase y el prota comienza a mirar a todos lados y se le vienen recuerdos de su pasado, mientras piensa que este país es pacífico. Pasamos a ver a Dayun caminando y se da cuenta que su oppa la está esperando. El prota le dice que la está esperando o, si tiene algún otro plan, sino que regresen juntos. Dayun acepta, pero mientras camina se nota un ambiente incómodo. El prota rompe el hielo y le pregunta si es incómodo. Dayun se sorprende y le dice que no, no es tan incómodo, solo un poquito. El prota le dice que no hay necesidad de sentirse nerviosa porque sinceramente él se siente igual. Solo tenía 9 años cuando pasó el accidente y tiene pocos recuerdos de ella y de su abuelo, pero debió haber sido más duro para ella, que solo tenía 7 años. Dayun se queda en silencio, pero se paraliza al escuchar una voz. Oh, Dayun, dice la chica, mientras Dayun piensa en qué debería hacer. La chica le pregunta si ese es su novio, supone que incluso puede ligar. Dayun responde que no, que él es su hermano. El prota le pregunta que si es una amiga. Dayun, tartamudeando un poco, le dice que sí, que es una amiga de clase. La chica le dice que no la tome del pelo, que si en serio son amigas. Dayun, tartamudeando, dice que no, eso. Pero el pelo brócoli le dice al prota que porque lo está mirando, que mire a otro lado si no quiere morir. El prota le mantiene la mirada, mientras piensa que si están buscando pelea, ese tipo está muy desprotegido, está reduciendo la distancia como si nada y exponiendo sus puntos débiles. Y tampoco lleva arma, porque está tan seguro de exponer lo indefenso que es. Pero le llegan recuerdos del teniente diciéndole que no pelee y suspira, supone que debería dejarlo en paz. Pero el brócoli se enoja y le pregunta si cree que puede ignorarlo. Lo agarra de la camisa. Dayun se disculpa y le dice que su hermano es del extranjero y todavía no se acostumbra a la cultura de aquí. El brócoli le dice que le importa que ese mierdicita haya vivido en el extranjero.
El prota mira la cara de terror de su hermana y reacciona de inmediato, le quita la mano al brócoli. El prota va hacia su hermana y le dice que espere un momento, le tapa la cara con su camisa. El brócoli, enfadado, arremete contra él y el prota lo recibe con un golpe en la cara, lo cual lo manda hacia atrás. Mientras el prota se lamenta ya que rompió su promesa, el primer día. A estas alturas del vídeo y todavía no te has suscrito, vamos, si te está gustando, dale al botoncito de suscribirse y deja tu like. Así me ayudas a seguir contándote esta historia épica. Cambiamos de plano y vemos a unos soldados marchando, y al teniente observándolos cuando alguien se le acerca y lo llama, preguntándole si no era hoy el día que Jin entraba al colegio. El teniente responde que sí, que lo han educado durante varios años pero aún está preocupado, pues vivió solo durante 10 años, desde los 9, esperemos que se adapte. El teniente, con orgullo, responde que definitivamente va a estar bien, ya que él mismo lo educó. Vemos al protagonista golpeando al tipo del pelo de brócoli y dejándolo inconsciente de un solo golpe. Mira a su siguiente víctima, se lanza hacia él, lo golpea y lo manda a volar. El prota mira a la chica con ojos aterradores, ella, visiblemente asustada, retrocede. Pero se escucha un poppa, era Dayun, que se pregunta qué había pasado ya que solo estuvo tapada unos segundos. El prota se acerca y se disculpa, preguntándole si se sorprendió. Luego le dice que si quiere ir a comer o comprar algo. Dayun responde que está bien. El prota le dice que entonces vayan a casa y Dayun le devuelve su camisa. La chica sorprendida pregunta si es el mismo tipo que antes. Dayun pregunta si fue él quien les hizo eso a los Zumbae, superiores. El prota responde que sí. Dayun le dice que es de mala educación mirar a la gente así. El prota le responde que incluso donde él vivía tenía que tener cuidado al hacer contacto visual, ya que podría ser peligroso. Dayun pregunta, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué lo hiciste hace rato? El prota, recordando su expresión, responde que parecía que le estaban causando problemas y vemos cómo Dayun se avergüenza. Pasamos a la casa y vemos al abuelo diciendo que él lo hará, que debería sentarse a comer frutas. El prota responde que está bien, que él lavará los platos para que pueda descansar, abuelo. El abuelo, resignado, se sienta mientras le pregunta si le gustó la comida, ya que se esforzó al hacerla aunque no es tan hábil. El prota le dice que siempre disfruta de su comida, que es deliciosa. Dayun piensa que el abuelo trata de ocultarlo, pero está feliz de que su comida haya sido felicitada, ya que incluso fue a clases de cocina cuando se enteró de que Oppa volvía. Esta familia es un amor. El abuelo le pregunta al prota cómo le fue en su primer día de colegio. El prota mira a su hermana y, ocultando lo que pasó, responde que todo bien. El abuelo dice que es un alivio. Se desean las buenas noches y vemos al prota tirado en su cama, pensando en todo lo que le ha pasado estos últimos días, y dice, una familia. Se duerme y vemos a gente en un avión, todos desesperados. Vemos al prota pequeño y a sus padres protegiéndolo, y vemos como el avión está a punto de caer. El prota despierta jadeando, pensando que solo era un sueño. Mira el reloj y escucha ruido afuera, y se encuentra a Dayun con la comida, diciéndole que está a punto de despertarlo. El prota pregunta por el abuelo y Dayun le responde que se fue a trabajar, que estos días solo se había tomado unos días libres desde que llegó, pero hoy empieza de nuevo. Dayun se despide y le dice que se va primero porque tiene que llegar más temprano ese día, le dice que le dejó la comida en la mesa y se va. El prota le agradece y mira la comida. Cambiamos de panel y vemos a la chica de antes, que la voy a bautizar como Monitos, y a la rubia diciendo que entonces el nuevo que se transfirió es el hermano de Dayun. Monitos responde que sí, mientras recuerda lo sucedido y dice que lo dejó inconsciente de un solo golpe. Alguien interrumpe sus pensamientos y le pregunta qué pasó, era la rubia. Monitos se pregunta si estará bien seguir molestando a Dayun, y recuerda la mirada de ese tipo mientras piensa que se asustó con solo mirarlo, pero se consuela a sí misma diciendo que no hay de qué preocuparse, ya que el hermano de la rubia está en el grupo alfa de tercero. Vemos que a Dayun le tiran algo, y vemos a la rubia diciendo que no exagere. Dayun le pregunta qué ocurre y la rubia le dice que venga con ella. Dayun cuestiona que a dónde. La rubia, riéndose, dice, ¿dónde? Mírala, haciéndose la dura ahora que tiene un hermano, le dice que se calle y la siga si no quiere que la jodan. Aquí vemos a la rubia pateando a Dayun hacia la basura. La rubia le dice, ¿qué te dije acerca de actuar? Dayun responde, ¿de qué estás hablando?
La rubia responde que está hablando sobre lo de ayer, si su hermano sabe pelear un poco es por eso que la pequeña Dayun olvidó su lugar y se opone a nosotras, pero ahora la vida escolar de tu hermano está arruinada también. Dayun responde, ¿qué quieres decir? La rubia le dice que si sabe con quién se metió tu hermano ayer, con los amigos de mi opa. Mi opa seguramente ya fue por tu hermano. Dayun grita que le planeas hacer a opa, pero la rubia la calla de una cachetada y le dice, ¿a quién crees que le estás gritando? Dayun, con lágrimas en los ojos, piensa que por su culpa su opa está. Dayun se levanta y corre hacia donde está su opa, y la rubia le grita que si cree que puede huir. Vemos que en el salón del prota entran varios hombres y lo miran, pero en eso se escucha un popa, proveniente de Dayun. El prota inmediatamente se da cuenta de las heridas de su hermana, mientras el hermano de la rubia se burla diciendo que la hermana está preocupada por su opa. Mi hermano siempre me da problemas, dice la rubia, interrumpiendo y diciendo que incluso ella se preocuparía si su opa fuera golpeado. Y el prota sigue mirando las heridas de su hermana, que les parta la cara a todos. Y hasta aquí el resumen de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo, no faltes.